¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, muy bien. Bueno, Bien. bien, pero preocupados con estos datos sobre la inflación. No sé si lo escuchabas a Dipache recién. Una primera Sí. mirada sobre estos índices que conocimos hoy. ¿Es un numerazo, como dijo Milei? Numerazo positivo, no tanto. Hay una inflación que los economistas minamos, que es la inflación núcleo. La inflación, de eso viene en el índice de precios al consumidor. Ujú. Entonces, la inflación núcleo saca todo lo que son los precios regulados, tarifas o lo que sea, y los precios estacionales, qué sé yo, no sé, alguna verdura, alguna fruta en algún momento. Cuando vos mirás esa Perdón, inflación Roberto, núcleo, que ¿podremos son los precios. mejorar el audio de Roberto? ¿Podremos hacer alguna mejora? Bueno, Sí, lo escucho el bien. retorno a mí me lo mejoran. Continúa, perdón, Roberto, Ah, continúa, por favor. ¿Para dónde estaba? Porque Que La los inflación economistas núcleo. hablan de la inflación núcleo. la inflación núcleo. Esa dio 28,7, o sea que le pegaste en el poste del Sí. 30% de que se estaba hablando, ¿cierto? Decir que 25 es un éxito, la verdad, a mí me parece que te digan, mira, en vez de morir de 2 balazos, morir de uno. No tiene mucho sentido, ¿viste? No, Pero perdón, lo que él dijo, discúlpame, Roberto, dijo, si es de 30% la inflación de diciembre, ¿no, Fran? Es un numerazo. Esto es lo que dijo Milei. numerazo, ¿en qué sentido? ¿Bueno o malo? Bueno, porque él decía que la inflación iba a ser mucho mayor. Sí, lo Sí, tomaba hablaba del como éxito. 45%, Claro, claro. ¿no? Pero bueno, lo que está diciendo Roberto creo que estuvo cerca del 30%. Que estuvo cerca en del 30, definitiva, sobre claro. todo con la inflación núclea, ¿no? Exacto. Ujú. Con la inflación núcleo y, bueno, el 45 surgió de medio forzado, pero no importa. El punto es que ¿a quién le corresponde este 25%, ponele? Sí. Y yo creo que en gran medida a Massa, y te voy a decir por qué. Porque en realidad lo que hace Milei es soltar, liberar precios de algunos productos. Tenés combustibles que se ajustaron, eran todos precios que estaban pisados por el masismo, pero además vos ves los datos de emisión monetaria del mes de diciembre Ujú. y los primeros días de diciembre, antes de irse Massa, emitió a lo bestia. Se mandó como un 14% de emisión monetaria. Entonces, claro, eso te pegó en diciembre y te llevó la inflación a los niveles que tenemos ahora. El tema a preguntarse es, bueno, yo miré los datos para encontrar un número más o menos similar. Yo lo encontré en febrero del 91. Febrero del 91 quedaba 27%. O sea, Esto es tendría que previo, remontar Roberto, al plan de convertibilidad, ¿no? Posterior. Un mes meses antes. antes de la Un mes convertibilidad, antes, pues. claro. Un mes, claro, porque en realidad se anunció el 19, creo que fue el 19, si yo no me acuerdo, mal no recuerdo, fue el 19 o por ahí de marzo del 2001, del 91, y y le entró en vigencia el 1 de abril del 91, si yo mal no recuerdo. Ujú. Pero bueno, lo cierto es que, ojo, la convertibilidad te tacleó la inflación, ¿eh? La bajó del 20 y pico por ciento y la terminó en 4 meses, la tenías en un dígito muy bajo, Roberto, directamente. Sí, yo te quería sí, te preguntar, escucho. teniendo en consideración este fuerte salto, este pico que vimos en diciembre, que fue el más alto de 2023, ¿cómo veías vos el avance, la evolución de la inflación? ¿Cómo veías enero, febrero, marzo? Marzo suele ser un mes alto, enero probablemente tenga algo de arrastre. ¿Pensás que con el programa económico que presentó Caputo podemos ver algún descenso o alguna tendencia decreciente de la inflación, por lo menos a partir de abril? Bueno, yo creo que enero y febrero van a ser altos, marzo por definición porque es estacionalmente alto, ahí te va a venir cuando vengan los colegios, toda la música, la clase media se va a agarrar la cabeza, pero enero y febrero, enero, bueno, ya lo está transcurriendo. A ver, hago una explicación técnica. En diciembre normalmente la gente pide más pesos para pagar los gastos a ver, de las fiestas, Crece la las demanda de vacaciones pesos. y ese tipo de aumenta lo que se llama la demanda de pesos. Entonces se desprende de dólares compra, y busca pesos. A mediados ya de enero empieza a darse vuelta la situación y en febrero se le da vuelta por completo. O sea, disminuye la demanda de pesos y aumenta la demanda de dólares o de bienes. Así que ahí se te puede acelerar la inflación lo mismo que en marzo.
¿Qué pasa después? Y ahí yo tengo mi gran interrogante, porque esto tiene que ver con la política cambiaria. Vos fíjate que lo pusieron en 800 pesos. Si vos dejás en 800 pesos y los vas ajustando 2% mensual, con una inflación de 15, 20% mensual, vas a volver al punto de partida prácticamente. La cuenta que hice es, en marzo podés llegar a estar de vuelta en el equivalente a que si hubieses devaluado a 400 pesos, o si hubieses llevado el dólar a 400 pesos. Entonces, ahí te puede acumular de nuevo expectativas de devaluación y de nuevo tenés otro aumento de la tasa de inflación a partir de abril. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Sí. O sea, la política cambiaria, a mi juicio, es errada. Porque Ahora, si no acompañas la inflación, se te van a acumular expectativas de inflación. ahora la apuesta, me imagino, es que este overshooting, este salto del dólar, digamos, este salto de inflación, la licuación de pesos, sumado hoy hubo licitación del Bopreal, le fue muy bien, 1 billón de pesos, esa absorción de pesos genere un impacto en la capacidad de compra de los argentinos y en abril empecemos a ver una contracción del consumo. ¿Vos pensás que a través de una recesión, de un parate de la actividad, pueden torcer la tendencia de la inflación a partir de ese mes o no? ¿O ves que va a primar más esta sensación de que el tipo de cambio queda atrasado y la gente va a volcarse con lo poco que le quede de pesos a los dólares? Vida del salario real vas a tener inevitablemente. Eso va a ser. De hecho. Ahora, si vos mirás las series históricas, tenés periodos en los cuales se cae el nivel de actividad y te aumenta la tasa de inflación también. No necesariamente, o sea, vos decís, y bueno, lo que pasa es que si vos tirás más pesos al mercado y hay menos bienes ofrecidos porque se paraliza la economía, hoy salió el índice de producción industrial, no sé si viste, es el de noviembre. De nuevo tenés como, sí, creo que fue el de noviembre, tenés caída. La construcción tiene una caída. Ah, no, hoy salió, perdón, el índice, se salió el grado de utilización de la capacidad instalada en la industria y bajó. Y mirás los datos de la producción industrial, lo de la construcción y demás, está bajando. Eso va a continuar probablemente. Entonces, vos vas a tener muchos pesos en el mercado y pocos bienes en oferta. Entonces, eso te puede compensar la caída de la demanda y te genera el proceso inflacionario de recesión con inflación. Son las dos combinaciones letales. Eso tenemos que verlo, no te lo puedo pronosticar, ¿no? Bien. Todo depende de cómo salga. Roberto, me dice, tengo un problema acá de retorno, pero creo que hay tweets recientes del presidente Milei. Milei evitó la hiper. ¿Esto qué es? Es la tendencia, pero él no tuiteó, sí. No, él lo retuiteó la tendencia. Retuiteó Milei, el presidente Milei retuiteó Milei, claro, Milei evitó la hiper. Bueno, es un poco la narrativa de él, ¿no? Gabriel, es la narrativa de Milei. Él dice, bueno, había adelantado una inflación del 45%, estamos al borde de la hiper y bueno, y finalmente tenemos este número que es alto, pero bueno, no primero es un número hay que de hiperinflación. ponerlo en contexto, ¿no? Viene de una campaña y sobre todo de una asunción en unos primeros momentos, sobre todo la primera semana, de elevar las expectativas, es decir, venimos por una refundación del país, lo vamos a hacer en modo shock, en velocidad. Pero en la segunda semana se dieron cuenta de que en realidad los índices económicos que iban a dar, por ejemplo, la inflación, iban a ser terribles. Lógico, por claro. lo tanto, lo que hizo fue empezar a meter freno de mano, por lo menos en las declaraciones. Yo creo que ahí es donde Milei utiliza una estrategia de desviación. Se corre del día a día del Congreso, se corre de subir expectativas y dice, miren, a partir de ahora el tratamiento que viene es un tratamiento muy complicado, pero una herencia dramática que nos dejaron. Bueno, en línea con lo que está diciendo Gabriel, Roberto, lo que te pregunto es, tuvimos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recién acá, y ella dice, si no se aprueba la ley, vamos a una explosión o vamos a una crisis económica de dimensiones desconocidas. No lo dijo así, pero más o menos esos términos, este es el concepto. ¿Es así? Primero déjame aclarar una cosa. Ahí vendieron que íbamos a una inflación del 45. Sí. Y eso era una inflación del 1,2% mensual, que no sé de dónde sacaron ese número. Entonces, claro, ¿viste? Te digo, es una especie de Moreno al revés. Te vendo que iba a haber una inflación muy alta y después, cuando sé que va a dar más bajo, entonces te muestro que soy un fenómeno, ¿no? Así que ahí los números
todos estaban estimando entre 25, 30, cosas por el este. Si va a estallar el país porque no se aprueba la ley. Y mira, la ley tiene un montón de cosas. Por ejemplo, que los jueces no usen de toga negra, creo que vas a crear una crisis. Ahí, a ver. No, bueno, te estoy preguntando ley por el capítulo económico de la ley, ¿no? Creo que es lo que a Miguel le importa. Por eso, a ver, yo creo que dentro del capítulo económico tenés un montón de cosas, pero lo básico acá es cómo van a resolver la deuda del Banco Central, que eso es aparentemente van a licuar, o sea, vas a tener más inflación. Y eso no tiene nada que ver con la ley. A ver, te lo pongo de esta forma. Yo estoy de acuerdo con el fondo de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Son demasiados artículos. Lo que pasa es que mezclan de todo ahí dentro de la ley. Sí, estamos de acuerdo. Mezclan lo económico y de todas maneras, Roberto, se va a ceder en algunos puntos. Por ejemplo, se podría sacar la reforma política de la ley, el tema de la delegación de la emergencia, se va a acotar los puntos en los que se declara la emergencia, se va a acotar el tiempo de delegación de facultades del al Poder Ejecutivo, es decir, va a haber reformas. Por eso, ahí es el punto al que yo quería llegar. No es que le tenés que dar el poder absoluto para que no estalle todo. Vos lo tenés que, el Congreso lo que tiene que hacer es aprobarle las reformas necesarias como para que la economía no estalle. Ahora, atenti que dentro de esa ley, cuando vos mirás cómo van a reducir ese 5 puntos de déficit fiscal, el 42% es aumento de impuestos. Atenti, O sea, porque no es todo baja de las retenciones, digamos, la suba de las retenciones que está dentro del capítulo económico de la ley, para vos son clave. Me imagino que también, en parte en la reducción del gasto, el cambio de la movilidad jubilatoria y la discrecionalidad a la hora de poder hacer ajustes en lo que tiene que ver con lo social. Ahí tenés, primero, el impuesto país, que se aplica a todos los productos, con lo cual te cierra más la economía. Sí, que ya fue el que más recaudó en el 2023 el país. Que ya está igual, ¿no? Ese lo tenían hasta este año, hasta fin de este año. El que más creció en la recaudación. Lo podían subir por decreto. Volvés a meter ganancias, que eso lo están negociando. Si me da la ley, yo te doy ganancias, etcétera. ¿Ok? Después tenés los derechos de exportación. Yo no le hubiese puesto derechos de exportación a la única, porque vos tenés 3 motores que te van a mover la economía, o que te mueven la economía. La inversión, que no vas a esperar mucha inversión ahora, el consumo que se te va a caer y las exportaciones. En vez de ponerle impuesto a las exportaciones que te van a mover el motor de la economía, yo no le hubiese aumentado los impuestos, al contrario. Por lo menos lo hubiese dejado de esta manera para que por lo menos no mueva más la economía, o sea, amortiguar la caída en el nivel de actividad por el lado de las exportaciones. Ahora, si vos pones más impuestos, vos podés cerrar la economía, pero, y ahí te redondeo, Laura, yo no creo en el equilibrio fiscal solamente. Acá el problema no es solamente tener las cuentas equilibradas, pues yo te puedo tener un 50% de gasto público con equilibrio fiscal y quiere decir que paralelamente te estoy matando con impuestos. Acá el problema es el nivel y calidad él dice que no el déficit fiscal. Roberto, él lo que dice, lo contó incluso Kicillof en una entrevista, dijo que había una parte de su propuesta económica de lo contenido en el capítulo económico de la ley Ómnibus que él odiaba. Esto se lo dijo a los gobernadores, y que lo que odiaba era la suba de impuestos, que era algo transitorio. Ya sé que me vas a decir que lo transitorio se convierte en permanente, ¿no?, en la Argentina, pero bueno, es lo que dice Milei. Y bueno, sí, dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto. Bueno, no se cortó nada por ahora, el presidente. Se tiene que cortar los dos y pedir uno prestado porque aumentó 3 impuestos directamente. Pero más allá de eso, yo te recuerdo que el impuesto a las ganancias es el impuesto a los réditos de 1930. El impuesto al cheque empezó en el 21, en la emergencia, y siguió. El IVA, que Caballo en el 95 lo aumentó del 18 al 21, siguió en la emergencia por el defecto tequila. Y me debo estar olvidando de algún otro impuesto. De manera que yo te diría que cada impuesto que se pone en la Argentina o se aumenta en forma transitoria, pasa a ser eterno. Bien. No creo en eso.
Gabriel, te traslado la pregunta que le hacía Cacha. ¿Qué grado de conexión hay entre la aprobación de la ley y la mejora de la economía o esta idea, digamos, que el gobierno está planteando, que bueno, si no se le aprueban las leyes, esta ley ómnibus, bueno, va a haber una crisis aún mayor, o bien van a ir a una consulta popular, ¿no? Que ahora un poco archivó esa idea, pero está flotando. Pero ahí políticamente se abren dos cuestiones. Una es la posición del presidente, que es bastante diferente a lo que se ve en el recinto. En el recinto se ve tensión, negociación, algo más tradicional, más típico del Congreso, ¿no? Sí. De discusiones a veces un poco acaloradas. El presidente se mantiene en otro plano, casi en algunos momentos como una celebridad, como un outsider, pero como una celebridad. Va Fátima Flores, que la va a ver al teatro, que sale con campera de cuero por ahí a pasear por la Casa Rosada. Entonces, como que se mantiene corrido y dice, nosotros no negociamos nada. Ahora, a la par están negociando en el Congreso. Policía bueno y policía malo, ¿no? Pero ni siquiera eso, porque eso pareciera como una estrategia coordinada. Yo creo que el presidente básicamente entiende a quién le habla. Le habla a su 56% que lo vota, que le da una derecha y de un modo directo, sin intermediación. En cambio, cuando se comunica, digamos, el Congreso o su equipo, tanto de legisladores como de ministros, lo que están haciendo es negociando. Bueno, estamos viendo, Patricia Bullrich misma dice, bueno, pero esto de alguna manera te diría, mira, yo ayer hablaba con una persona allegada, a Milei, aliada de él, que almorzó con él, estuvieron hablando bastante, lo apoya, y él me decía, mira, yo lo que creo es que él mandó al Congreso gente que entiende de política, entre comillas, que él está dispuesto a ceder en lo secundario, no quiere que fracase lo primario, pero con la reforma